que soy, con una canción, melodías de amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huyó el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libre. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hola, ¿qué tal? El Señor del Cielo te bendiga muchísimo en esta ocasión.
Vamos a tener un tema muy lindo, muy especial. Se llama una fe pura. Una fe pura. Así que vamos a orar al Señor inmediatamente para que comencemos este buen tema, esta buena enseñanza. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios maravilloso y eterno, te ruego, Señor de la gloria, que bendigas nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, y que nos permitas avanzar en tu presencia, Dios mío, y que seas tú, Señor del cielo, ayudándonos en el diario vivir para poder tener una fe sencilla, una fe pura, una fe que no esté alterada, Señor, por los hombres. Una fe en ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Santo. Amén y amén. Muy bien, ahora sí, vamos entonces, una fe pura. Les invito para que vayan al libro de Judas. Libro de Judas, y vamos a estar mirando el versículo 3 específicamente. En esta ocasión vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, una versión moderna. Dice el versículo 3, Judas, versículo 3 dice así: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Muy bien, este versículo nos habla de una confianza que Dios puso en nuestras vidas. Dios confía en nosotros que no vamos a alterar las cosas de Él, que no vamos a poner cosas que no están en la Biblia. La Escritura dice que no debemos ponerle ni quitarle a la Biblia, pero muchas veces nosotros estamos interpretando y estamos llevando las cosas en diferentes lugares porque tenemos a veces intenciones diferentes. Pero el Señor sigue confiando en nosotros y nos dice: no altere la palabra, yo se la confío a usted. Y déjeme decirle, si Dios confía en usted, es porque usted es capaz de mantener una fe pura en la palabra de Dios, una fe pura en la presencia de Dios, una fe pura para poder transcurrir en esta vida tan maravillosa. Así que vamos a mirar algunas cosas que el Señor nos habla a través de Judas. Judas es uno de los hermanos de Jesús, hijo de María, hijo de José. Y eso está en el Evangelio, en los Evangelios, está en el Evangelio de Marcos, donde dice que Judas era uno de los hermanos de Jesús. Pero él escribe esta carta para darnos ánimo, para que nosotros estemos bien confiados en su palabra y podamos defender esta fe tan maravillosa, no con argumentos humanos, sino con la presencia misma del Señor. Así que, por lo menos, hay unos 4 puntos que nos dice acá la Escritura que lo queremos mirar. El primer punto nos habla de la fidelidad. Para poder sostenernos en una fe pura, debemos de mantenernos fieles. Así que el versículo 5 de ahí de Judas dice que aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel. Dice, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. ¿Qué pasó? Como algunos de ustedes saben muy bien la historia del pueblo de Israel, Dios hizo un milagro tremendo, levantó hombres y los rescató de Egipto. Y se fueron con Moisés, pero estando en el desierto muchos querían volver atrás, muchos renegaron, muchos murmuraron, muchos no quisieron seguir el liderazgo de Moisés, muchos se quejaron contra Dios y estaban en una infidelidad impresionante. Vieron los milagros, cómo el Señor mandó las plagas a Egipto, cómo los liberó con brazo duro, cómo los sacó después de ser esclavos, los sacó con todas las riquezas de Egipto. Y sin embargo, cuando tuvieron alguna situación, no les sirvió. Cuando tuvieron un revés, cuando se les movió el piso, entonces ya no querían seguir al Señor. Ellos siempre querían estar solamente disfrutando y disfrutando, pero hay momentos que llegan las pruebas. Les llegaron las
las pruebas del desierto, el agua, que no había alimento, pero ellos tenían que tener fe, una fe pura en Dios, de acuerdo a lo que ya habían vivido. Pero ¿sabe qué? No fueron personas que se sostuvieron en esa fe pura, sino que renegaron. Y la Biblia dice en ese versículo 5 que entonces hubo que destruir a los infieles. Ahí es donde nosotros vemos, el caso que estamos hablando específicamente, esa infidelidad se refiere a personas que se van en contra del liderazgo, en contra del mismo Dios. Pero no solamente es eso, sino que también vemos que en un segundo punto, que hay que mantenerse dentro de los límites que Dios nos ha prescrito. Dios a cada uno de nosotros nos puso límites. En la Biblia, en la palabra de Dios hay límites. En la iglesia hay límites. En todas partes hay normas y hay límites para que nosotros no nos vamos a caer, no vayamos a caer al abismo. Tenemos que mirar cuáles son los límites, aquellas líneas amarillas que nos están diciendo que de ahí para allá hay un peligro. Por eso dice en el versículo 6, dice así: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar que les pertenecía. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Los mismos ángeles, Dios les demarcó hasta dónde era su autoridad, hasta dónde podían avanzar, hasta dónde podían hacer las cosas, y ellos se extralimitaron. Ellos fueron más allá, pasaron donde no debían pasar, no se mantuvieron en la autoridad que Dios les da. Y nosotros tenemos que mirar eso, hasta dónde Dios nos ha permitido tener la autoridad en la casa, hasta donde nos da el permiso Dios de tener autoridad sobre otras personas, sobre la empresa. Y necesitamos mirar ¿cuáles son esos límites que Dios ha puesto? Dios quiere que nosotros no pasemos más allá porque es un peligro. Y dice que estos ángeles no se mantuvieron dentro de esa autoridad de Dios, sino que dijeron, no, Dios nos dijo que hasta aquí, pero nosotros vamos a ir más allá. Eso le pasó a Adán, eso le pasó a Eva, y eso le ha pasado a muchísimas personas que están en la Biblia. Les pasó y les irá a pasar a otros que vienen después de nosotros. Que Dios nos pone ciertos limitantes y nosotros decimos, no, es que Dios no sabe tanto, yo sé más que Dios, y entonces nos vamos más allá de la autoridad que Dios nos ha delegado, y por eso entonces caemos en fracaso. Y estos ángeles dice que están encadenados, encarcelados para el día del gran juicio. Un tercer punto que vemos en el libro de Judas o en la carta de Judas es que hay una libertad, pero debe ser responsable. Vamos a mirar el versículo 7 que dice así: asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Ahora, Dios hizo al ser humano un ser humano inteligente, lo hizo un ser humano con razonamiento, y eso nos da a nosotros una libertad especial. Podemos tener libertad para actuar, libertad para tomar decisiones, libertad para avanzar, para crear proyectos de vida. Podemos tener libertad porque la Biblia dice que el Señor Jesús os libertare, será verdaderamente libre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces el hombre no tiene con cierta libertad, sino que convierte esa libertad en libertinaje. Convierte eso que ya hace, lo convierte en algo exagerado. Así que estas personas empezaron a vivir muy cómodamente hasta que se alejaron totalmente de Dios y ya se volvieron unas personas que vivían solo por el gusto, por el querer, por la emoción. Estas personas vivían solo por lo que yo quiero hacer eso y punto, y a mí me nace hacerlo. Y la libertad no es eso. La libertad es responsabilidad. La libertad es saber que podríamos hacer muchas cosas, pero no las hacemos. No las hacemos por el bien nuestro, no las hacemos por el bien de la sociedad, no las hacemos porque de pronto eso nos está interrumpiendo el acceso a Dios. No las hacemos porque
precisamente tenemos libertad para decidir lo que es mejor para nosotros. Estas ciudades, Sodoma y Gomorra, no tomaron una decisión responsable, sino que se dejaron llevar por sus emociones. Y ahí dice la Biblia que se volvieron personas totalmente inmorales, haciendo actos vergonzosos, y que Dios los destruyó con fuego. Y que ese fuego es una advertencia, porque así va a ser el fuego del juicio, más allá del juicio. Está hablando realmente de ese infierno que viene para la eternidad. Así que necesitamos mantenernos en una libertad responsable. Un siguiente punto que nosotros vemos acá está en el versículo 8, que nos habla del sometimiento a la autoridad de Dios. Miremos el versículo 8, dice: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Es decir, que hay personas, o en este caso, las personas o estos individuos habían ya sobrepasado cualquier autoridad. Lo que valía era lo que ellos pensaban. Dice ahí que recibían en sueños ciertas revelaciones, y entonces eso era lo que había que hacer. Esa era la autoridad máxima, lo que ellos dijeran, lo que ellos habían dicho que es la revelación o el sueño que tuvieron. Déjeme decirle una cosa: la autoridad genuina y poderosa es la palabra de Dios, y fuera de la palabra de Dios no hay sueños, fuera de la palabra de Dios no hay revelaciones, fuera de la palabra de Dios ya no hay nada. ¿Por qué? Porque si las cosas que tú estás viviendo no están alineadas con el pensamiento de Dios, no están alineados con la palabra de Dios, esas revelaciones no son de Dios. Así que no podemos estar creyendo en las experiencias que estás teniendo o los sueños que estás teniendo si no son cosas que están alineados con la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que estos individuos fueron más allá. Entonces desafiaron la autoridad. No, es que yo sé más que cualquiera, y eso no es así. La Biblia es la verdadera autoridad. Por eso se llama una fe pura, una fe en la palabra, una fe en Jesucristo, una fe en nuestro Padre Celestial, una fe que no va más allá de la palabra de Dios. Ahora, hay unos detalles impresionantes que dice la misma Biblia aquí en Judas, y lo encontramos en el versículo 11. Dice así, dice: ¿qué aflicción les espera a estas personas que no permanecen fieles? Que entonces no están dentro de los límites que Dios pone. A estas personas que utilizan la libertad para hacer lo que se les viene a la cabeza, o que van más allá y desafían la autoridad. ¿Qué les espera a estos individuos? Pues déjeme darle entonces 3 ejemplos que dice la Biblia en este caso. 3 ejemplos solamente. El primer ejemplo es el ejemplo de Caín. Dice la escritura ahí que estas personas están siguiendo el camino de Caín. Por su concupiscencia que tiene en su corazón, por sus anhelos de su corazón, por la envidia de su corazón, por esa maldad que hay en su corazón, dice la Biblia que Caín mató a su hermano Abel. Y así es que se está viviendo. Nos estamos matando unos con otros, no necesariamente dándoles una muerte física, pero los estamos matando con varias cositas. Los matamos quitándoles la honra, los matamos haciéndoles un enredo, un chisme, matamos las personas con la indiferencia. Mire, hay muchas maneras de nosotros estar contra el hermano. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que esas personas van a ir al mismo sitio que Caín. El segundo ejemplo que nos pone la Biblia en este caso es el ejemplo de Balaam. Balaam era un profeta, un hombre que se supone hablaba de parte de Dios, un hombre que tenía la predicación, que tenía la palabra. Pero déjeme decirle lo que dice la Biblia. Dice: al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Entonces ahí vemos una problemática grandísima. No, es que yo quiero predicar mucho, pero
para que me llegue mucho dinero. Yo quiero tener mucha gente en mi iglesia porque no veo gente, son números de dinero. Y eso es el error de Balaam, es engañar a la gente por dinero, atraer a la gente por dinero. Mire, hay personas que inclusive convencen a otros para que los sigan a ellos, pero es por el dinero, y eso es una maldad tremenda que hay. No, debemos de predicar la palabra, debemos de tener una fe pura, hablando de Dios, hablando de Cristo, simplemente por fe. Si el Señor te quiere bendecir, si el Señor quiere darte lo que Él quiera, bien recibido, pero que no sea una intención del corazón, que estás haciendo cosas solo por lucro, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es dinero, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El tercer ejemplo que nos pone la Biblia acá es el ejemplo de Coré. Coré era una casa, una familia muy especial de puros líderes después que salieron del desierto los hijos del Señor o los israelitas. Y la Biblia dice, y como Coré, ahí en el versículo 11, pretenden su propia, perecen en su propia rebelión. Ellos se rebelaron diciendo, no, es que Moisés no es el líder, es que todos aquí somos líderes, nosotros no podemos dejarnos mandar de Moisés, entonces vamos a rebelarnos. Y se rebelaron de una manera impresionante y fueron destruidos absolutamente todos. Así que la Biblia habla, ahí en el versículo 16, nos dice que estos individuos entonces viven solo para satisfacer sus deseos. Dice que son fanfarrones y que se jactan de sí mismos y que adulan a otros para conseguir lo que ellos quieren. Dice el versículo 16, estamos hablando de la carta de Judas. Ahora, tener una fe pura es tener una fe sencilla, es tener simplemente una fe en Dios, sin tener ninguna situación que vaya por encima de la palabra de Dios, por encima de una vida espiritual, por encima del mismo Dios. La fe pura es una fe que quebranta el espíritu, que humilla el corazón, que nos mantiene en oración delante de Dios, que nos pone de rodillas, que nos dice, esa fe nos dice, tú dependes de Dios. Es la fe que nosotros necesitamos. Ahora, déjame decirte, tú y yo necesitamos depender de Dios. No podemos estar dependiendo de nuestra astucia. No podemos estar dependiendo de esas cosas que nosotros estamos cavilando maliciosamente. Nosotros tenemos que depender simplemente del Señor, simplemente de su presencia, simplemente de su gloria. Pertenecer a Dios es lo que nosotros necesitamos. No pretendamos ganar muchas cosas con nuestros esfuerzos mundanos, con una sabiduría que viene del mundo o del mismo diablo. Tengamos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que te va a bendecir, la que te va a levantar, la que te va a ayudar. Así que tú y yo somos instrumentos de Dios para vivir en una fe tranquila, en una fe pura en la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. No te desvíes, por favor. No te desvíes de la palabra. No te desvíes de la fe. Nunca vayas a coger otro camino que no sea el camino humilde y sencillo de la palabra del Señor. Una bendición grande, un abrazo bien fuerte para ti. Dios te ayude mucho.